Elisa, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Tanto tiempo, ¿cómo anda? Muy bien, Bueno, ¿por qué no fue el sábado? porque nunca voy. Desde hace muchos años el discurso inaugural de la presidenta es una mentira sistemática, en algunos casos con escenarios cuidados, en otros con escenarios menos cuidados, pero yo respeto los actos institucionales y creo que no debemos ser auditorios esclavos de la mentira sistemática. Cuando las cosas son en serio y los actos son institucionales en serio y se habla sobre el informe de la Nación del último año, uno tiene que ir, pero no estoy dispuesta a convalidarlo. Dije hace mucho, sobre todo a partir del 2010, donde invité a todos los opositores a no ir, que es cuando leyó el decreto de necesidad y urgencia sobre las reservas, ¿recuerdan? Sí, claro. Entonces se enfoca a los opositores, se ríe de los opositores y creo que uno a la mentira no se tiene que prestar, por lo menos eso era lo que decía Gandhi y yo lo sigo. Bueno, aclarado el punto. Segundo tema, ¿coincide con esta idea que en la Argentina está ocurriendo algún tipo de giro? ¿Algún cambio, al menos en el plano económico o no? Sí, va a haber mucha, por eso hay tanto cambio, tanta conflictividad, etcétera, porque estamos cambiando. Yo vengo de recorrer Jujuy, toda Jujuy y Salta, y se nota, cuando en las provincias del norte se nota el cambio, es porque el efecto ha llegado a toda la nación. Todavía no se notaba esto por producto de que esto eran cuestiones de lugares urbanos, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero se advierte un cambio muy profundo y un desencanto enorme sobre Cristina Kirchner. Vengo de Jujuy, donde por ejemplo Milagro Salas había tomado todo Jujuy, y después la presidenta se queja de los piquetes, pero en realidad es todo lo que le está sucediendo a la presidenta es producto de sus propias políticas, es decir, y hay un doble discurso, porque si del día que tomó una comisaría está en primera fila, hay problemas. Y si Milagro Salas le hace imposible la provincia a Fellner, en realidad es porque duplicó el poder en Jujuy. He estado en la marcha de más de 7.000 estatales en Salta, de modo que el problema de las provincias me parece que va a ser más grave en el próximo tiempo que el mismo problema en la capital, ¿no? Sí. Yo me refería, Elisa, en rigor de verdad, a si usted coincide con la opinión de mucha gente que supone que hay un cambio positivo en la economía argentina. Mire, algunas cosas del ajuste las tienen que hacer y todas las tienen que hacer ellos. Porque nosotros en el 2007 planteábamos, crezcamos al 6 o 7% de manera sin inflar, es decir, sin subsidiar, sin inflar el consumo, sin generar estas expectativas, y podríamos tener un crecimiento razonable de 5 puntos a lo largo de 10 o 15 años, que es el objetivo de una nación que quiere desarrollarse y no simplemente crecer. Cuando uno crece por encima de las posibilidades, cuando una arma una fiesta irresponsable, las sociedades lo pagan después. Y creo que les toca a ellos dejar un país ordenado después de la fiesta que hicieron y pagar todos los costos políticos al cumplir el mandato. Y me parece que esto es lo razonable, que es lo que tiene que suceder. Esto es inevitable para cualquier gobierno. Y que en consecuencia va a ser la primera vez como tercer mandato del PJ que van a tener que pagar las consecuencias de los populismos demagógicos que construyeron. ¿Y cree que efectivamente esto va a un país más ordenado? No sé. No sé, me parece que en la medida en que estabilicen un poco y que hagan algunas de estas cosas, va a volver la locura. Y de hecho la locura fue cuidada, pero fue locura al fin, la del sábado pasado, ¿no? Ella habló a nadie de un país que no existe y le contestó la realidad. Por eso yo no tenía esfuerzos creo que no bastan ya las opiniones de los políticos de si me gustó o no me gustó, sino que las muertes de Rosario, los paros le contestaron a la presidenta, el país real le contestó a la presidenta, y esto es lo que tiene que suceder. Diputada Carrió, ¿tiene posición tomada respecto al debate por la reforma del Código Penal? Mire, nosotros cuando se presentó en la Cámara el Código Civil,
y se armó una comisión bicameral, que es una inconstitucionalidad absoluta y absurda, porque para que la sociedad entienda, cuando hay una ley tiene que haber una cámara revisora y una cámara de origen, una cámara revisora y después volver a la de origen. Entonces, en materia de formación y sanción de las leyes no hay bicameral. Las bicamerales solo sirven para comisiones especiales de investigación. En ese momento fuimos los únicos, nos negamos a participar, dijimos que era una trampa del Ejecutivo, que estaban alterando la Constitución, y también nos referimos al Código Penal, diciendo que esto no se hace a escondidas del pueblo y por oligarquías parlamentarias, y lamentablemente Ricardo Gilavera y Federico Pinedo, que ya formaron parte de la Comisión Bicameral del Código Civil violando la Constitución y ahora están entrampados, hicieron lo mismo con un decreto de la Presidenta. Ahora, ambos sabían quién era Zaffaroni y ambos sabían la trampa de la Presidenta. Y hoy tanto el PRO como el radicalismo están en problemas tratando de desmarcarse de dos presidentes de bloque que les gustaba más pactar con el oficialismo y hacer estas cosas. Y obviamente el Código Penal terminó en un desastre, porque en realidad los códigos penales no se estructuran teóricamente y por juristas, se estructuran conforme los problemas de las sociedades. Cuando Corea del Sur tenía el problema de la corrupción, el eje del Código Penal era la corrupción. Este Código Penal propuesto no tiene como eje ni la corrupción, ni el narcotráfico, ni la trata de personas, que son los delitos más graves que hoy toman a la nación. Entonces todo se baja y yo creo que está hecho por defensores de delincuentes. Por defensores de delincuentes. Claro, ustedes no se olviden que muchos de los que integran son penalistas que tienen estudios que defienden o han defendido a personas corruptas de distintos partidos. En esto es muy claro que Aslanian siempre ha defendido a personas procesadas por la corrupción del menemismo y después del kirchnerismo, y lo mismo ha hecho Ricardo Gilavera con cuestiones que atenían a personas del radicalismo. Entonces así no se hace un código penal. Y les voy a explicar ahora que está todo más tranquilo, ¿por qué todos integraron la comisión del Código Civil si quitaba la responsabilidad del Estado? ¿Por qué integraron esa comisión? Por ser protagonistas de la historia, pero hay momentos en que es mejor no ser protagonista de la historia. Mi discurso en la intervención de la bicameral del Código Civil dice esto, porque el mayor pecado de estos diputados fue sacarle al Parlamento la facultad. Y todas las cosas que hacen a escondidas del pueblo, como hizo Lorenzetti con el Código Civil, o como hizo Zaffaroni, Gilavera y Pinedo con el Código Penal, terminan mal. Las cosas deben ser debatidas de cara a la sociedad, las comisiones tienen que ser creadas por el Parlamento, y yo me niego a que esto sea sustraído, por eso de repente la gente se sorprende. Pero esto lo veníamos cuestionando hace 2 años. Incluso más le voy a decir Longobardi, cuando yo planteé la inconstitucionalidad de esa bicameral del Código Civil, hablé de la República invertida, de cómo era imposible que los jueces de la Corte que iban a revisar la inconstitucionalidad fueran a su vez miembros de las comisiones, tanto Lorenzetti como después fue el caso de Zaffaroni. Ni siquiera los diarios entendieron, ni registraron periodistas especializados la gravedad institucional que esto implicaba. Doctora Carrió, tema narcotráfico. Fíjese, ayer el presidente de la Corte planteó que el asunto llega al nivel de afectar, poco menos, lo dijo, el Estado de Derecho. Esta mañana el jefe de gabinete dijo que bueno, que el narcotráfico era finalmente un relleno que se publica cuando no hay otra noticia. No, miren, yo le voy a decir, Capitalí sabe muy bien que en la zona de frontera el narcotráfico ha tomado todo. En la línea del gobernador Massa, ayer me decían que en toda la zona de la Yunga jujeña, por ejemplo, que es la ruta 34, la ruta de la droga, ya hay colombianos viviendo en comunidades pequeñas. Esto Lorenzetti también ahora se escandaliza. Yo en el año 2009, la Cámara Federal de Salta, por una acordada, les dijo a Lorenzetti, le mandó una carta pidiéndole ayuda, porque en realidad estaban devastados y decían que todos los aviones estaban llenos de cocaína que bajaban a Salta. En ese momento Lorenzetti, yo tenía el famoso juicio con Duhalde, lo único que hizo es remitirle la nota al ACS, pero desde hace 4 años que Lorenzetti no hizo nada.
Cuando yo veo a todo el mundo hablar ahora de narcotráfico, y le digo del narcotráfico, teníamos que hablar hace 10 años, como veníamos hablando nosotros, porque ahora estamos tomados realmente. Pero me alegro también que algunas provincias hayan llamado a organismos internacionales. ¿Cómo es posible que se enteren? La situación más delicada de la nación es Rosario. Porque ahí no hay policía, la policía está complicada con el narco, porque el gobierno no hizo nada durante muchos años, y la verdad que la situación de las muertes, pero estas muertes de Rosario de todos los días, se van a repetir en Capital, en el conurbano, en todos lados, porque el eje de la política fue dejar penetrar a los narcos, y este eje de la política tiene como responsable número 1 a Aníbal Fernández. Cuando los ministros de México le dicen, miren que viene el cartel de Sinaloa y vienen los carteles mexicanos, y que se está produciendo droga, nadie hizo nada, porque en realidad el negocio de la efedrina era un negocio que se exportaba además a México, que era negocio de personas ligadas al gobierno. Entre ellos Aníbal Fernández, que una persona de su intimidad son los que matan en General Rodríguez. Entonces, asombrarse ahora de lo que se construyó en los últimos años y no ejercer las responsabilidades de una sociedad prácticamente presa del narcotráfico, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba, y ahora la penetración de mucha gente. ¿Saben cómo hacen con los narcotraficantes que vienen? Ellos piden asilo porque están perseguidos por sus propios países. Este es el caso de Sangre, ¿recuerdan? El caso de tipo Mi Sangre. Mi Sangre. Sí. Ellos piden el asilo, los dejan entrar al país y nunca resuelven el asilo, cajonean los asilos. Por eso hay tantos narcotraficantes y sobre todo segundas líneas, en el caso del cartel de Medellín, en todos lados. Y Massa tampoco se puede escandalizar, porque el lavado de dinero del narcotráfico en Tigre y Nordelta es impresionante. Me decía una directora de una escuela de Nordelta que muchísimos chicos viven sin sus padres en grandes mansiones en Nordelta. Esto no puede ser desconocido. Acá hay una mano cómplice del Estado y de los intendentes del conurbano, y en el caso del socialismo una ignorancia enorme en el sentido de lo que se avecinaba en Rosario. La cuestión más difícil de revertir, porque es una ciudad tomada y sin policía, es Rosario. Bueno, porque a mí me parece que lo que dijo Capitanista mañana es casi una posición oficial del gobierno. Es decir, bueno, lo que hay que ver es qué relación tiene. Si me dice eso Capitanís del Norte y de Chaco, donde hay tantas pistas de aterrizaje, es porque algo tiene que ver y que decir sobre el narcotráfico. Entonces, no, el comentario es notable, ¿eh? Este es un tema de relleno de los diarios cuando no hay que hablar, claro, no hay tema dólar. Porque ellos tenían prohibido hablar de esto. Pregúntenle de dónde sacan el dinero los políticos del norte y van a encontrar la respuesta. Lo que usted lo que poco menos que me consta de lo que usted está planteando es Salta. Yo estuve en Salta el año pasado en una cena donde fui a dar una conferencia y todo el mundo me planteaba, gente de la ciudad civil de Salta, el nivel de penetración por las fronteras en Salta, una cosa tremenda, ¿no? Pero tremenda hace años, porque el padre de Romero era jefe del narco, ¿recuerdan? Eso nunca paró. Después vino el Acuerdo del Norte con Saad y Duhalde, etcétera. La Ruta 34, que se llaman en Salta, y usted lo habrá escuchado, la Ruta Blanca le dice la sociedad, es una ruta garantizada de impunidad por la política desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que nuestra nación se convirtió en una nación productora, no en gran escala, pero empieza a ser productora, exportadora de efedrina, que son los elementos necesarios para producir la coca, productora de productos químicos como el éxtasis y ahora el cristal, que dice que es terrible, que mata, y básicamente gran consumidora en proporción segunda después de Estados Unidos y primera exportadora a Europa. Esto no se hace sin la complicidad de un gobierno, a tal punto que la DEA y la inteligencia española tuvieron que pasar por las autoridades argentinas y no avisar para poder hacer un procedimiento. Este es el caso de Julián en España, ¿no? Le cambio nuevamente de tema, doctora Carrió. ¿Qué le sugieren los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela? Mire, ahí hay una confrontación y una división social ya terrible, porque es 50 y 50.
Es mentira que los ricos están de un lado y los pobres del otro, porque Venezuela no tiene clase media. Pero yo trataría por eso en la Argentina también de ser muy prudentes, porque el problema de Maduro es que tiene una gran interna militar. Sí, claro. Entonces está usando a la oposición de alguna manera para sostenerse en el poder y pedir el apoyo de la región. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es resistirnos sin ser provocados por el gobierno, que quiere marchas para poner muertos, porque el espejo del gobierno es querer ser Maduro. Nosotros tenemos que resistir, ya estamos en las puertas de elegir nuevo presidente. El PJ está pagando todas sus responsabilidades porque es la primera vez que tiene tercer mandato, y tenemos que llegar de una república destartalada a una república en serio. Yo solo le pido a Dios que ilumine a esta sociedad para no repetir la historia con Massa, con Scioli o con cualquier otro, porque si no, el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad y el tema del clientelismo y la trata de personas va a continuar en el país como hasta ahora. Fíjese, Massa unido con Otacé, el personaje más oscuro del conurbano. Acá con tal de ganar hacen cualquier cosa. Entonces, una última consulta. ¿Qué opina del estado de cosas al que llegó el tema Campagnoli? Ayer leíamos en los diarios que, bueno, todo su equipo, el equipo del fiscal Campagnoli, está trabajando en un archivo. No, terrible. Nosotros hicimos la denuncia por persecución y acoso hace 2 semanas. La hicimos el diputado Sánchez y yo. Así que espero que la justicia investigue, lo mismo que cómo se está comportando la fiscal Camaño, persiguiendo a todos. La fiscal Camaño se comportó como una Gestapo dentro de la oficina de Campagnoli, que lo único que hizo es cumplir con su deber. Y todos estaban escondiendo al hermano de la señora Rodríguez, que es jefa de seguridad o ministra de seguridad, y que estaba complicado en el tema absolutamente, en la reventa de entradas a River y en todos los negocios sucios de River. Es por eso que Gil Carbó lo saca. Sí, ¿sabe que hablé con la fiscal Camaño esta semana? Porque en ella recayó el caso del asesinato de este sicario, aparentemente acá en Palermo, del sábado pasado, o del lunes pasado, perdón, y me dijo que ella consideraba que, bueno, que podía haber ocurrido que no sea un tema narco, sino una venganza de la esposa. Mire, todo para ellos no es narco. Cuando para un gobierno nada es narco, es porque el gobierno es narco. Bueno, estamos escuchando, como siempre, a la muy elocuente doctora Elisa Carrió. Le mandamos un beso y gracias por su tiempo. No, al contrario.